Muy buenos días, querida iglesia. Para mí, para nosotros, como familia, es un verdadero gozo y privilegio estar con ustedes aquí hoy, esta mañana, en este lugar. Ustedes son bendición para nosotros como iglesia y espero ser de bendición para ustedes en esta mañana. Hoy estuve cantando este himno que dice: nada me faltará, todo provee. Y me acordé cuando daba tercera vuelta alrededor de vuestro templo buscando el parking. Pero en un momento digo al Señor: provéeme. Literalmente le dije dentro de mi corazón: provéeme de lugar. Y veo, pum, pum, se prendieron las luces en un coche ahí. Estoy aparcado a 100 metros, a nada más. Así que el Señor sigue siendo fiel y sigue proveyéndonos cuando tenemos alguna necesidad. Amén. Amén. Vengo hoy con mi familia. Hoy me acompañan mi querida esposa, amada esposa, y nuestros 4 hijos, que son fieles a mí, están apoyando, ni siquiera fueron a la escuela dominical para estar aquí dando el apoyo a su padre. Y digo amada esposa no porque dejé otra que no es amada en mi casa y traje esta. No, es la única que tengo y es más bella mujer en esta tierra, por lo menos para mí. Hermanos, seguramente un poco 5 minutos de presentarme quién soy yo, porque cosa extraña, por mi rostro vean al este de Europa y por mi acento Américas Latinas, seguramente, ¿no? Algunos se podrían dar cuenta. Pues sí, soy una especie de ucrargentón en el proceso de catalanización, podemos decir así, ¿eh? Nací en Ucrania, viví en Ucrania, pero en 2000 nos mudamos a Argentina y vivimos ahí 17 años. Ahí conocí al Señor, terminé el seminario, comenzamos el ministerio, conocí a mi esposa y hace 6 años que venimos aquí a España. Y 1 año y medio aproximadamente que la iglesia de habla ruso me reconoció y ordenó como su pastor, y ahora nosotros estamos en las instalaciones de la iglesia de Font de Canyelles, siguiendo la obra maravillosa de nuestro Señor. A veces en mí no sé cuál la mitad ucraniana, cuál la mitad argentino, a veces parece como una lavadora, un proceso o remojo o cuando hace exprimir, por eso a veces puedo confundir las cosas. Les invito que podamos abrir la palabra de nuestro Señor, que está escrita en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 y 30 son versículos conocidos, el pasaje que conocemos bien, pero traigo a nuestra memoria en esta mañana para una vez más poder meditar y profundizar nuestros conocimientos a fin de ser más parecidos al Señor. No para aumentar el conocimiento en sí, sino que al fin que esto sirve que nosotros nos acercamos más a Dios y seamos más parecidos a nuestro Señor. Y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando estaba meditando, digo, ¿qué título puedo dar a esta predicación o a esta reflexión que Dios pone en mi corazón? Y me viene a la mente famoso to be or not to be, ser o no ser. ¿Se acuerdan la frase del príncipe de Dinamarca? Ser o no ser, esa es la cuestión. La frase del tercer acto de primera escena de la obra de Hamlet de William Shakespeare, escrita en el siglo XVI, pero conocida a todos nosotros. Muchas veces se presenta como Hamlet hablando con Yorick, con un cráneo en su mano. Aunque Yorick aparece en la escena 5, pero ya después nosotros lo transformamos. Pero es muy interesante cómo la obra, como esta imagen de un hombre vivido una vida de falsedad, de mentiras, de engaño, lleno de muerte. Estoy hablando de Hamlet.
medita y reflexiona sobre el destino de su vida, que es la muerte. Y ese es el destino que a todos nos toca. Y creo que nosotros como cristianos deberíamos mirar esta obra o leerla si quieren, si tienen tiempo, para poder meditar con la énfasis de la Biblia, de la palabra de Dios, sobre la muerte y la vida. Un camino tan corto. Aquí soy vivo, aquí está la muerte, el cráneo que representa. No necesitas mucho para trazar este camino. Para morir necesitas solamente vivir. Ser o no ser. Pero no quiero hablar de la obra y no quiero hablar de ser o no ser, esta es la cuestión, sino que quiero agregar una parte, ser o no ser el discípulo de Jesucristo. ¿Están conmigo? Ser o no ser el discípulo de Jesucristo. Hamlet decía, morir es dormir. Y después hacía la pregunta, ¿no más? Nuestra vida es venir a la iglesia, alabar al Señor y no más. Eso es ser discípulo de Jesús. Y si soy discípulo de Jesús, ¿qué tipo de discípulo soy? ¿Cuál es la diferencia entre un buen discípulo y un mal discípulo, hermanos? ¿Cómo piensan ustedes? Pueden responder. ¿Cuál es la diferencia entre el buen y mal discípulo? Respondo yo para que no robo vuestro tiempo. Al buen discípulo o al mal discípulo, al mal alumno, pegan los padres. Y al buen discípulo, al buen alumno, pegan los demás alumnos en la escuela. ¿Están de acuerdo? Ahora, pensando un poco en los discípulos de Jesucristo, ¿me podrían nombrar, y ahora sí que quiero que participen, me podrían nombrar los discípulos de Jesús? En voz alta, sin vergüenza. Fuerte. No sé si acá Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, Felipe, Juan, se repitió. Bueno, Tomás. Bueno, así un poco, seguramente le cuesta un poco la mañana, vale, pero está aprobado. La segunda pregunta, ¿qué significa ser discípulo? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? O ser discípulo en sí. ¿Qué significa ser discípulo? Son preguntas quizás obvias, ¿no? Y quizás dicen, ¿qué me pregunta? No estoy en la escuela dominical. Pero quiero que nosotros reflejamos y un poquito renovamos nuestros conocimientos. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Un seguidor, un seguidor. Y la pregunta más difícil, ¿qué podemos aprender de Jesús? ¿Qué podemos aprender de Jesucristo? Tanto cosas, ¿no? Pero en el texto hay 12 de las que quiero que hablemos hoy. ¿Saben? Ustedes respondieron, aunque costando un poco, recordando los nombres, pero respondieron la primera pregunta, los discípulos de Jesús. Pero lo que me sorprendió, que en esta lista, no sé, quizás no escucho bien, pero no había Benjamín, Gustavo, o Alejandro, o Natalia, o Ana. O aquí no son discípulos de Jesús. Amén. Somos discípulos de Jesús. Porque muchas veces cuando nosotros pensamos, si alguien nos pregunta en los discípulos de Jesús, pensamos en aquella época de 2000 años atrás, y aquello, el pequeño grupo que después se extendió un poquito más, que hasta 70, pero después se redujo otra vez hasta las 11, y estos son discípulos de Jesús. Pero nosotros, hermanos, nosotros también somos discípulos de Jesús. Y el cuestión ser o no ser, quizás para nosotros no es cuestión principal, pero sí que quiero que, ¿qué tipo de discípulo somos? Que esto sí que es la pregunta muy, muy interesante. ¿Has respondido? Aquí la hermana ayudó y respondió por toda la iglesia salvándolos. Dice, seguir a Jesús son discípulos, ¿no? El discípulo es aquel que sigue al Jesús. Ustedes saben que nosotros, lamentablemente, analizamos lo que sucede con nosotros observando alrededor de nosotros y en qué vivimos y cómo vivimos. Y cuando yo pregunto,
qué es ser discípulo, qué es ser alumno. Nosotros pensamos, o la mayoría de la gente piensa en la escuela secular, en la facultad, en los profesores, alumnos que hoy en día, que somos todos nosotros, o éramos, o somos ahora, ¿no? No sé, algunos quizás siguen estudiando. Y esto, lamentablemente, no nos permite ver bien el discipulado de Jesús. ¿Por qué? Porque hoy en el día un maestro puede enseñarte todo lo que quiera, la disciplina que él sabe, pero toca el timbre, él sale de la aula, sale de la escuela, sale de la facultad y lo hace contrario de lo que estaba enseñando. Muchas veces encontramos esto. Nosotros cuando éramos jóvenes, más jóvenes, ahora también somos jóvenes, pero cuando éramos más jóvenes y no tenía hijos todavía, nos reunimos en Ucrania en un barrio, todos los varones, todos los muchachos, y dentro de este barrio vivía una señora soltera, ya jubilada, que se llamaba Señora de los Gatos, Kashatnitsa en el ruso, Kashatnitsa, Señora de los Gatos. Ya imaginan por qué lo llamamos de esta forma. Nosotros lo llamamos, porque claro, le daba de comer a todos los gatos de la vecindad. Era una batallón de gatos. Para nosotros es una diversión extra cuando nos reunimos. Y también es una pelea extra con esta señora. Pero eran otras épocas. Pero esta señora no solamente distinguía por esto que le daba de comer a los gatos, sino que cada segunda palabra de su vocabulario eran palabrotas. Palabrotas que a veces no escuchás en un hombre, pero sí se escuchaba en esta señora. ¿Saben cuál su profesión era antes de jubilarse? La maestra de la lengua y literatura. La maestra de la lengua y literatura. Y por eso nosotros a veces miramos a este tipo de profesores y decimos, bueno, el Señor también nos da una información, tenemos que aceptar la información, guardar la información y después, bueno, haremos lo que se nos presenta. Pero el discipulado de Jesús y ser discípulo de Jesús es diferente. No es solamente aceptar el conocimiento de Jesús, sino que ser como Jesús. Ser copia de Jesús. Ser copia de Jesús, ser seguidor de Cristo. Hay otro ejemplo de vida, de nuestra vida también. Nos cruzamos con una mamá joven y ella se enseñaba y decía cómo hay que estar en el matrimonio, cómo hay que hacer las relaciones con marido, cómo hay que educar a sus hijos. Pero esta era psicóloga. Y lo más admirable, lo más notorio, que esta señora era 2 veces divorciada. Pero sin embargo no tenía problema de enseñar cómo tenés que tratar a tu matrimonio, cómo tenés que tratar a tu marido, cómo tenés que educar a tus hijos. ¿De qué se habla esto? De que tiene conocimiento, sabe, pero no lo es, según el conocimiento. Y nosotros tenemos el mismo peligro, que nosotros podemos adquirir el conocimiento, pero no ser lo que este conocimiento quiere de nosotros. Pero Dios quiere que nosotros seamos seguidores de Cristo, ser copia de Jesús. Y aquí mi ego empieza a levantarse. ¿Copia? ¿Por qué soy copia? Yo soy auténtico. Yo no tengo por qué ser copia de alguien. Dios me creó así, yo tengo que ser como soy. No sé si pasa en ustedes, pero en mí a veces pasa o pasaba. Pero sin embargo no pasa cuando yo abro la revista de moda y veo, qué buen vestido, que la chica está bien vestida y lo compro y me lo pongo. O voy por la calle y veo unas zapatillas y digo, qué buenas zapatillas, sería bueno, y voy y las compro. De cierto modo estoy copiando, ¿o no? Sí que estoy copiando también, pero en este momento mi orgullo no tiene problemas. Pero ser copia de Cristo, ¿por qué tengo que ser copia? Porque esto se dice discipulado. Discípulo de Jesús o ser discípulos en aquella época es seguir a su maestro. Es vivir con su maestro, comer con su maestro, es dormir con su maestro, es saber cómo él habla, saber cómo se viste. Y aquí uno dice que tenemos que todos vestirnos de igual forma. No, es una forma primitiva de ser discípulo de Jesús. No se trata de las sandalias y las túnicas de Jesús. Aunque si nosotros tenemos dentro de nosotros los mismos pensamientos, mismas motivaciones que tuvo Jesús, seguramente nos vamos a vestirnos de una forma también adecuada, decorosa, una forma que no provoca. ¿Por qué? No porque queremos ser iguales, no,
porque Cristo vive en nosotros y Él es el mismo para todos. Y Él es el mismo para todos. Por eso la cuestión, ¿qué tipo de discípulo soy? ¿Qué tipo de cristiano soy hoy en el día? ¿Se acuerdan? Pablo escribe a Timoteo, 2 Timoteo 2:12, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones está mencionando Pablo aquí. Él, Timoteo, las personas a que tiene que enseñar y aquellas que tiene que enseñar a otros en su vez. Pero Pablo dice a Timoteo: mírame a mí como yo copio a Cristo. Y que otros miran a ti como tú copias a mí, como yo copio a Cristo. Y que la 4ª generación mira a aquellos que te miran a ti, que te miras a mí, que yo miro a Cristo. No me miras a mí, miras a Cristo. Si puedes ver a través de mí, si puedes ver a través de otro hermano, es maravilloso. Pero todos nosotros tenemos que guiarnos a Cristo y ser discípulos de Él. Y esto es el proceso de la enseñanza. Hay unas preguntas que me gustaría hacer y responder junto con ustedes en esta mañana. ¿Qué y sobre todo cómo podemos aprender del Señor? La pregunta tercera que era: ¿qué puedo aprender de Jesús? ¿Qué debo aprender de Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El discipulado con Cristo tiene un principio. Mirando el texto, tienen en sus Biblias, abran sus Biblias en Mateo 11, enciéndalos, si tienen en dispositivos, si tienen en hojas, por favor no lo enciendas. Y miran en el texto, ¿dónde comienza el discipulado aquí? Respóndanme, por favor. Odio cuando predicadores hacen preguntas, soy sinceramente, porque parece que quieren demostrarse que saben más, pero lo hago lo mismo. Pero bueno, lo hago para poder tener, porque no sé si mi ucra argentino castellano está suficientemente entendible. Así que, hermanos, ¿con qué comienzo el discipulado de Jesús aquí? Venid. Aquí las hermanas, estas son las esposas de pastores seguramente. Venid. Venid. Esa es la primera palabra. El discipulado con Cristo comienza con responder al llamado de Dios. Venid, venid. Y cuando yo vengo, yo me transformo en el discípulo de Jesús. Pero también tiene una condición: venid a mí, ¿cuáles? Trabajados y cargados. No solamente venid a mí, ustedes saben que abrimos la Biblia y leemos, mucha gente seguía a Cristo, mucha gente venía a Cristo en su época. Venían para tentar, venían para buscar alguna cosa, para buscar satisfacer sus necesidades, venían para buscar sanidades, señales. Por muchos motivos venían. ¿Pero todos eran discípulos de Jesús? Pregunto yo. No, para nada. Pero algunos sí que se transformaron en discípulos de Jesús. Y la condición con que tenemos que venir, ser trabajados y cargados. La versión de las Américas dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Reina Valera, trabajados. Américas, cansados. ¿Qué necesidad tiene persona cuando está cansada? De descansar. De descansar. Una persona que está cansada tiene necesidad de descansar, pero tiene la necesidad. Una persona cansada tiene la necesidad. Y es lo más importante. Tenemos que venir a Jesús con la necesidad. Con la necesidad. Tenemos que reconocer que necesitamos a Él. No vale venir de cualquier forma. Solamente cuando reconocemos que necesitamos de Cristo en nuestras vidas, entonces nosotros podemos transformarnos en discípulos de Jesús. Tenemos que venir cargados. ¿Cargados de qué? De peso de pecado. Tengo que, cuando vengo a Jesús, cuando respondo al llamado, no tengo que venir porque me va a bendecir y me va a traer una esposa, un esposo, un trabajo, no sé, un carro nuevo, lo que sea. No.
Vengo a Jesús, respondo al llamado porque reconozco que estoy cargado del pecado y necesito que alguien me hace liberar. Mi señora me dice que me quedan 5 minutos. Ya lo rompí la primera regla, llegué más tarde hoy. Hermanos, no podemos transformarnos en los discípulos de Jesús si no venimos con estas condiciones. Si no reconocemos que somos necesitados de Él, si no reconocemos que somos cargados del pecado y no hay forma de descargarnos. No es una bolsa de patata que puedo dejarla en mi casa. No, nadie me puede quitar sino por Cristo. Y cuando sucede esto, puedo venir a Él y transformarme en el discípulo. Ser o no ser, venid a mí. En siguiente punto del discipulado, tomad mi yugo, dice Jesús. Si ustedes se transformaron en los discípulos, tomad mi yugo. ¿Qué es un yugo, hermanos? Muchas preguntas hoy esta mañana. ¿Qué es un yugo? Lo que ponían los bueyes, sí, exactamente. Es un artefacto sencillo, muchas veces es dos palos atravesados donde ponían los cuellos de los animales y ellos se emparejaban en su esfuerzo de arrastrar la carga. Se ponían juntos, o un animal se ponía, pero mayormente dice por varios, cuando se ponían paralelos se arrastraba, arrancaban, o sea, carro, lo que sea. Esto es el yugo. Es un instrumento o armazón de madera el cual se colocaba sobre los cuellos de los bueyes o las mulas, formando una unión de yunta, a fin de que ambos animales comparten la misma ruta. La palabra yugo deriva del latín jugum, que significa garganta. Este término puede ser sustituido por los siguientes sinónimos: dominio, tiranía, carga, atadura, servidumbre. Como cualquier buen predicador tengo que decir algo en latín o en griego. Yo la cumplí la regla. El yugo. Pero muchas veces nosotros como cristianos decimos mi yugo es mi marido que toma, que no duerme en casa, que se va con sus amigos, y yo como una mujer cristiana tengo que soportar porque esto es mi yugo, es mi cruz. O una enfermedad incurable que no sé por qué, pero me tocó a mí vivir y entonces yo me acepto y le digo, esto es mi yugo. O también un trabajo donde hay condiciones, son injustos, y son injustas de verdad, no porque yo los percibo de esta forma, sino que son injustos y digo, bueno, Señor, pero tú me pusiste acá, entonces es mi yugo, yo tengo que llevar. Pero todo esto, hermanos, nada que ver con el texto que nosotros estamos hablando. Y nada que ver con el yugo de que Dios nos está invitando. Y no quiero decir que estas circunstancias no pueden ser buenas para nosotros. Sí que muchas veces a través de ellos el Señor nos habla, nos libera, nos forma el carácter, nos transforma, no sé, pero esto no es yugo de que habla. ¿Por qué? ¿Puede un marido? ¿Cómo describe Cristo a su yugo? Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En otra versión dice, mi yugo es bueno. Y es una connotación de bueno como santo, como agradable, como perfecto. ¿Puede un marido alcohólico ser bueno, santo, agradable? Una enfermedad que está consumiendo mi cuerpo es buena. No, para nada. El trabajo donde no me pagan que me corresponde no es el bueno. Y Dios no nos llama a esto, aunque nosotros a veces tenemos que atravesar por esto. ¿Cuál era el yugo de Cristo cuando Él vino aquí en la tierra? ¿Qué Él puso sobre sus hombros y lo arrastró? Él vino para servir a nosotros. Él no vino ni para juzgar, ni para castigar. Él vino para servir. De tal forma que con su vida, con su servicio, nos dio la vida eterna, con su muerte. Él vino y su yugo era servir a los demás. De tal forma que se consumió por completo. Él vino para darnos buenas nuevas. Hoy estuvimos recordando un nuevo pacto que Dios está haciendo con nosotros a través de su Hijo. Un pacto nuevo, las buenas nuevas, las buenas noticias que trajo Jesús aquí.
Dios nos llama a que nosotros llevamos el mismo yugo, que sirvamos a la gente y llevamos las buenas nuevas. Y en este sentido sí que es un yugo bueno. Sí que a veces no nos van a tratar bien, no nos van a recibir bien, nos pueden insultar o pegar o lo que sea, pero la carga va a ser fácil, ligera. ¿Por qué? Porque Él mismo va a hablar en nosotros. Él mismo va a hablar por nuestros labios. Él mismo va a armar a que otros puedan recibir el Evangelio. Es el yugo que Dios quiere que nosotros llevamos como discípulos de Él. Y la última pregunta, y aquí terminamos. ¿Qué podemos aprender de Cristo? Y alcanza para hablar hasta las Navidades, me parece, ¿no? ¿Qué podemos aprender de Cristo? Mirando en el texto, hermanos, no lo voy lejos. Siempre basándonos y apoyándonos en la Escritura. ¿Qué Dios nos invita a aprender a través de la Escritura de esta mañana? Las hermanas, no, por favor. A ver, de este pasillo. Hay dos palabras, dos cosas. Manso y humilde. Manso y humilde. ¿Cómo Isaías describe a Jesucristo? Nosotros abrimos Isaías 42, el versículo 1 y 4 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Habla Isaías. Pero ¿cómo sabemos que habla Isaías? De Jesús. Quizás Isaías hablaba de Benjamín, con permiso. Pues la Escritura, hermanos, siempre cuando tenemos algún dilema, alguna cuestión, tenemos que volvernos a la Escritura. Abrimos Mateo capítulo 2, donde dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por profeta Isaías cuando dijo: y aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agradará a mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará justicia. Y ahí siguiendo la lista. Pues la Escritura dice que Isaías hablaba de Jesús. Y Jesús era de este carácter, manso y humilde. Ustedes saben que manso y humilde eso no quiere decir sin sabor. La persona que no tiene voluntad, la persona que no reacciona a ninguna circunstancia. Nosotros si vemos a Cristo en la Biblia, un hombre que lloraba, que sonreía, que se compadecía, que sacaba el látigo y la sacaba a la gente. Un hombre como nosotros, con emociones, con necesidades, dormía, descansaba. Mansedumbre es una virtud que modera la ira y sus afectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. Esto es mansedumbre. Mansedumbre no es gelatina que tú vuelcas en cualquier forma y ella toma la forma después cuando se endurece. No, ser manso no quiere decir esto. Manso es la persona que sabe dominar sus emociones, que sabe dominar su ira, su enojo, sabe dominar. Mamás, mansedumbre es cuando ustedes llegan a su casa, abren la puerta y los niños empiezan a jugar en la explosión en la fábrica de juguetes. Y es mansedumbre. Mansedumbre, hermanos, cuando tú te vas por la rotonda como príncipe de Dinamarca y de repente aparece de la derecha un Claudio sin señalero y tú tienes que frenar. Yo estoy en el camino, no siempre en estas situaciones, pero el mansedumbre en esto, dominar sus emociones. Una persona que tiene que dominar. Y esto que quiere Cristo que nosotros aprendamos de Él, que dominamos.
Seguramente conocen a una hermanita, digo hermanita, no de vuestra congregación, seguramente aquí no hay ninguna de estas, que aquí en la congregación, pan dulce, una pura sonrisa, pero llega a casa y se transforma, ¿saben cómo es del Salmo? Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pues mansedumbre no es esto. Mansedumbre aquí en casa. Mansedumbre aquí en casa. Cuenta un pastor que fue enviado como misionero a una iglesia nueva y todavía no lo conocía nadie. Entonces después de la reunión sale y va atrás de una pareja de ancianos que van al mismo metro. Estaban sentados adelante toda la reunión, como estos, sonrían, puro amor. Pasan 50 metros y el anciano pega a su mujer, dice: vieja, deja de sonreír, ya no nos vean. Pues los hermanos, la mansedumbre tampoco es esto. No vivimos para que nos vean mansos, sino que seamos mansos. Tenemos que ser copia de Cristo, tenemos que ser copia de Cristo. Humilde. Cristo era humilde. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Ser humilde es reconocer que tienes necesidades. ¿Se acuerdan que nuestro discipulado comenzaba de responder a Cristo con necesidad? Los mormones describen a la humildad, y estoy de acuerdo con ellos, aunque no estoy de acuerdo con su doctrina. Ellos dicen: ser humilde es reconocer con agradecimiento nuestra dependencia del Señor y comprender que tenemos la necesidad constante de recibir su apoyo. La humildad es reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. No es señal de debilidad, de timidez ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Puedes ser humilde y a la vez ser audaz y valiente. Es fácil ser humilde cuando te están insultando en la calle dos fisicoculturistas así grandotes y tú sos diminutito. Es falsa. Es fácil de ser humilde en esta situación. Pero cámbiate cuando tú tienes poder en tus manos, cuando tú sos jefe en el trabajo y algunos de tus empleados o en los que están bajo tu autoridad hicieron algo y tú tienes razón, pero Dios te llama que seas humilde en esta situación y que hables con la cordura a la persona, no de la altura de su autoridad, porque Dios quiere que seamos humildes. Cristo quiere que seamos como Él. En primer lugar, necesitamos aprender de Jesús a controlar nuestras emociones, a ser mansos y a estar dispuestos a perdonar constantemente. A buscar la paz y reconocer con la gratitud que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y todo esto comienza con responder a Jesús. Y volviendo a la pregunta, ¿ser o no ser discípulo de Cristo? ¿Quieres ser discípulo de Cristo hoy? ¿Quieres seguir siendo discípulo de Cristo? Si es así, dile amén. Amén. Gracias por vuestra atención, hermanos.